Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Gracias por conectarse en este domingo tan especial. Cada domingo es especial y cada domingo tiene un valor agregado. Y aquí en nuestro querido Perú y en otros países, ha sido muy especial porque seguramente se ha destinado para honrar, como nos enseña la Biblia, también a las mamás, a las madres. Y gracias a Dios por aquellas que todavía las tenemos. Pero sobre todo, como dice su palabra, en todo lo que hagamos, glorifiquemos a Dios. Ha servido para exaltar al Dios de las madres cristianas, al Dios de las madres creyentes. Gracias a Dios una vez más por este tiempo. Y hoy ya estamos listos para continuar nuestros últimos versículos de este apasionante libro de Hechos. Ya Pablo está en Roma, ahí lo hemos dejado, y estamos en nuestro penúltimo párrafo. Imagínense, si usted nos ha seguido, le agradecemos por su compañía, su fidelidad a la palabra de Dios. En el próximo estudio, que será el último, le voy a hacer un anuncio especial, esté atento. Así que ya estamos ahí listos en Hechos 28, versículos 23 al 29. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo, si usted nos ha seguido, está ahí una vez más, ha hecho la sexta defensa, entre comillas defensa, no era culpable de nada, sin embargo ha aprovechado, entendiendo la trascendencia, la oportunidad. Y aquí se está produciendo una vez más otra parte de ello. Y ahí vamos a ver cómo él una vez más va a tener la oportunidad de compartir, lo que hoy decimos compartir. Y esto nos lleva a un tema recurrente, ya lo hemos mencionado, en esta misma circunstancia de todo lo azaroso que implicaría las acusaciones, el trayecto. ¿Y qué vemos? Que aquí Pablo va a mantener siempre un estándar particular, estándar, características específicas, pero estándar sería un término, quién sabe, un tanto usual, pero estamos hablando cuando hay estándares que siempre se mantienen o que son necesarios, entonces estamos hablando en ese sentido de exigencias. Y este párrafo nos va a servir para mirar qué exigencias demanda la evangelización. Algunas de ellas siempre las hemos mencionado y aquí una vez más las encontramos. ¿Por qué? Porque Pablo vez tras vez siempre mantenía dichos estándares, dichas exigencias, y eso lo tenemos que recordar. ¿No es cierto? Que cuando la Escritura lo demanda es porque la Escritura lo demanda. No es algo que alguna persona, una iglesia o algo por el estilo, no. Es algo que está para cumplirse siempre. Así que con base en este párrafo vamos a preguntarnos qué exigencias demanda la evangelización. La evangelización, el testificar. Usamos un verbo casi que se ha transliterado, evangelizar, proclamar el evangelio. ¿Qué exigencias tiene? ¿Qué estándares exigentes tiene? Lo vamos a ver en esta noche. Acompáñame con unos segundos de oración. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este día en que te hemos agradecido por nuestras madres. Gracias, Señor, más aún por aquellas que son creyentes y que este vínculo tan especial ahora es reforzado por la eternidad. Señor, bendice este tiempo con tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien nos esté enseñando y sobre todo ayudándonos a encarnarla. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué exigencias demanda la evangelización? La primera exigencia, quiero en esta noche compartir con usted tres grandes exigencias. La primera, la exigencia del compromiso testimonial. Obviamente es un compromiso, ¿no es cierto? Y eso lo encontramos en el versículo 23. Y esto, cuando decimos un compromiso, esto es algo que se cumple a pesar de las circunstancias, cuestionamientos y crisis. Por eso es un compromiso. Si no, lo otro sería una conveniencia. No, un compromiso. Y aquí no te vamos a ver algunas características. Un compromiso en ese sentido para compartir las cosas de Dios. De eso estamos hablando. Y Pablo aquí lo va a manifestar. Él va a usar, por ejemplo, allí en el versículo 23, va a decir que él les declaraba, esto es, exponía, contaba la evidencia, eso se refiere con declarar, y les testificaba, literalmente, él como testigo daba su testimonio, y eso habla de no solo declarar la evidencia, sino hablar de su experiencia. Espero en esta noche usted también tenga ese privilegio, no solo de conocer información, sino haber experimentado la transformación que produce el Evangelio. Veamos algunas características de este compromiso testimonial. Es un compromiso con el mensaje especial. Y dice el versículo 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Una cosa que es importante mencionar, no tenemos todo el tiempo, no era el términos del mensaje que hoy usualmente predicamos. No es contradictorio, pero no es específicamente el mismo. No tiene que ver
con el mensaje de la gracia, el evangelio, el perdón. No, no, no. Aquí era el reino de Dios. A propósito, este es un marco más grande. Si usted está familiarizado con las escrituras, sabe a qué me refiero. Pero es al fin un recuerdo, una ilustración de que hay un compromiso con un mensaje especial. Segundo, es un compromiso con el momento esencial. Dice el versículo 23, habiéndole señalado un día. Luego más adelante dice, les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Así que hay un momento especial. ¿Qué nos dice la Biblia sobre cuál es el momento para compartir el mensaje? Todo momento es bueno, solo que hay algunos que son mejores. Repito, todo momento es bueno, sino que hay algunos que son mejores. Por ejemplo, las crisis, las dificultades, claro que sí. Todo momento es bueno, solo que hay algunos mejores. Es un compromiso también con una meta espiritual. ¿Cuál era la meta que Pablo perseguía aquí? Y dice aquí, les declaraba, les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Así que esa es la meta, persuadirles. Ahora, nosotros no podemos convencer a nadie. El que puede convencer, redarguir es el Espíritu Santo. En otras palabras, es confrontarles a creer, demandándoles que tengan ellos un compromiso también ante la presentación de la palabra. Cuarto aspecto del compromiso testimonial es un compromiso con el método escritural. Mire cómo apelaba, cómo buscaba persuadirles. Dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, estoy en el versículo 23 siempre, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, lo que viene a ser gran parte del Antiguo Testamento, las Escrituras. Así que siempre ese es nuestro método. No apelamos a emocionalismos, a circunstancialidades. No, eso es el momento, pero eso no cambia nada. Lo que puede cambiar, ¿no es cierto?, es el poder, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que ese compromiso testimonial. A propósito, ¿cuál es de qué solemos hablar cada día? Si usted está en las redes, como hoy se dice, ¿qué es su tema? ¿De qué habla? ¿Deporte, la coyuntura, la dificultad, la pandemia, la política? Seguro, son cosas inevitables. Y quién sabe, hasta haya necesidad, pero lo que nunca puede estar en cuestión es nuestro compromiso testimonial. Primera es exigencia de la evangelización, un compromiso testimonial. Segundo, encontramos aquí que la exigencia, recuerde cuáles son las exigencias, qué exigencia demanda la evangelización. Segundo, la exigencia de las consecuencias espirituales. El evangelizar tiene consecuencias espirituales y aquí encontramos tres grandes consecuencias. Voy a mencionar dos y voy a dejar una para el final. ¿Cuáles estas consecuencias? Repercusión, respuestas, reacciones ante la predicación. La primera, la consecuencia de la recepción. Versículo 24 dice, y algunos asentían, afirman a lo que se decía. Y así que esta es la primera consecuencia. Qué bueno, es una posibilidad. No depende de nosotros, nuestra responsabilidad es presentar el mensaje. El Espíritu Santo es el que convence. La respuesta, la recepción, recibir. Algunos asentían. Primera consecuencia, una consecuencia positiva. Segunda, en el mismo versículo, es el otro extremo. ¿Cuál es la consecuencia del rechazo? Pero un contraste, otros no creían. Sí es una posibilidad, sí. Recuerden, esa es la responsabilidad humana ante la presentación divina, el creer. Así que es otra posibilidad, la posibilidad del rechazo, la exigencia del rechazo. En este caso, si estas dos fueran, hay una más, al final le voy a mencionar, estas son extremas. No habría sino medias tintas, aunque hay una más, ya le voy a decir, pero es eso. Así que si ha habido alguien que rechazó, qué bueno, está ocurriendo lo que la Escritura nos anticipa, está pasando a lo bíblico. No es el deseo de Dios, sin embargo, es lo que podíamos lamentablemente avisorar. Primera exigencia, la exigencia del compromiso testimonial. Segunda exigencia, la exigencia de las consecuencias espirituales. Queda una más. Tercera, es la que vamos a tomar unos minutos más, la exigencia del cambio ministerial. Y esto es algo muy sustantivo de este pasaje, algo que no ha pasado hasta ahora y que representa cual una bisagra, una inflexión. ¿Qué es este cambio ministerial? En primer lugar, es un cambio profetizado. Dice el versículo 25, dice ahí, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, ¿recuerda quiénes eran? Eran los del pueblo, judíos, cual concilio, a quienes siempre llamaba a su pueblo. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, y aquí viene. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Así que este cambio, que en un instante vamos a especificar, es un cambio profetizado. Pablo presenta
la profecía del profeta Isaías. Así que no era algo que no estuviera anticipado. Cuando la Biblia dice profetizado, es algo que nos recuerda el todo conocimiento, la omnisciencia de Dios, no necesariamente lo que Él desea. Un doctor puede decirle, mire, le puede decir al paciente, mire, esto va a pasar, si usted hace así, esto hace así. Obviamente, si no sigue las instrucciones, sí, mire, esto le va a pasar. No es lo que desea el médico, sin embargo, él sabe lo que va a pasar. No confundamos lo que él dice con lo que él desea. Así que era un cambio profetizado por Isaías. Isaías es llamado, el libro de Isaías, la Biblia en miniatura, tantos capítulos como libros, como el evangelista del Antiguo Testamento. Es un cambio focalizado, porque tiene que ver con este pueblo. Note, versículo 26 por 2 y 27 se repite, ve a este pueblo y diles, versículo 27, porque el corazón de este pueblo, ¿quién era este pueblo? Este pueblo no era Perú, no era Jerusalén, era la nación de Israel. No perdamos de vista este enfoque, por favor. Puede ser perjudicial, como ocurre en muchos buenos creyentes, por no distinguir, aceptar las distinciones que hace la misma Biblia. Esto tiene que ver con el pueblo de Israel. Era un cambio focalizado. Va a hablar algo en cuanto a la nación. Tercero, es un cambio justificado. ¿Y cuál es este cambio justificado? Note aquí, les voy a leer. Ve a este pueblo y diles. Pablo cita a Isaías y diciendo Isaías Dios a través de Isaías lo había anticipado. ¿Qué es? Dice así, la profecía dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Note, mire lo que aquí está diciendo, aquí Isaías. ¿Qué está diciendo? Este cambio justificado. ¿Por qué? Ante la realidad, por un lado, de la recepción natural que Israel tuvo, a través con los profetas, todo el Antiguo Testamento, de oído habían oído, ¿no es cierto? 3 veces se repite, y viendo habían visto, 2 veces, 26 y 27, pero por otro lado, la del rechazo espiritual. Esto es, no entendieron, versículo 26, no percibieron, versículo 26. Note, así que esto nos revela ese conflicto que hubo entre lo natural, el privilegio de lo natural, de haber recibido la palabra, como dice también Pablo en Romanos. Sin embargo, no estuvieron a la altura de ese privilegio. ¿Por qué? Porque rechazaron. ¿Y qué fue? ¿La causa cuál era? Tuvieron la escritura. Imagínense, los profetas, Dios los hizo su pueblo, era la nación, el país escogido, no hay otro. Sin embargo, ¿la causa cuál fue? El corazón. Se repite 2 veces en el versículo 27 la palabra corazón. El corazón se había engrosado y por eso la consecuencia era que con los oídos oían pesadamente y sus ojos se habían cerrado. ¿Qué está diciendo? Está usando una metáfora natural. Está usando lo natural para ilustrar lo espiritual. Con los ojos físicos, aludiendo a lo espiritual. En este caso el corazón en términos espirituales. ¿No es cierto? Así no veían con los ojos ni oyeron con los oídos. Un corazón engrosado. ¿Qué había producido? Una conversión desaprovechada. Y esto lamentablemente sigue siendo verdad para cualquier persona que oye la palabra, que escucha el evangelio. De escuchar, ya hay bastante, y entender, wow, ya, ahora que viene, no se trata solo de conocer y comprender, el desafío es creer. Ninguna persona, volvamos a la ilustración de un paciente de salud, ningún paciente se sana por el hecho de ir al médico. Bueno, obviamente va para un propósito, ni por oírle, ni por saber que esta es la medicina, la terapeuta que lo va a curar, sino por tomar la medicina y por seguir la terapia. Igual, nadie se salva, nadie experimenta un cambio de corazón solo por saber y conocer, ni por comprender, sino por creer. ¿Qué es creer? Recibir, confiar. Así que ese es el desafío. ¿Qué es lo que estaba pasando? Este cambio justificado tenía una última consecuencia. ¿Cuál era? Un cambio privilegiado. ¿Qué pasó? Israel no perdió la posibilidad de creer en el Mesías, en su Mesías, sino el privilegio de compartir el mensaje. Ha terminado de citar al profeta Isaías, mire lo que dice el versículo 28. Sabed pues, dice Pablo, que a los gentiles, y aquí la palabra gentil en griego es etnos, de donde viene etnia, que a los gentiles es enviada, esa palabra en griego apostelo, de donde viene apóstol, literalmente una transliteración. Sabed pues, está dando un comunicado oficial, con todo el dolor de su corazón. Recuerdan, Pablo sentía un profundo dolor, dice, por los que son sus hermanos según la carne. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios
y ellos oirán. ¿Qué había pasado? Israel había perdido el privilegio, ¿no es cierto?, de ser cual la nación mesiánica, la nación evangelista. No la posibilidad de creer, sino el privilegio de compartir el mensaje. Hoy, este inmenso privilegio es de la iglesia. Fundamentalmente, en su mayoría de los gentiles. Entiendas, en la iglesia no hay judío ni gentil, por eso ya no es de una nación en este tiempo. Así que ellos tendrían ese privilegio. Miren cómo termina nuestro párrafo. Recuerdan que habían 3 reacciones. Recuerdan la consecuencia de la recepción, la consecuencia del rechazo, y aquí está la consecuencia de la reflexión. Y cuando hubo dicho esto, Pablo, miren, habiendo dicho que a los gentiles es enviada la salvación, cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Así que nos recuerda que hay 3 grandes posibilidades, 3 grandes respuestas ante la palabra, ante el evangelio. Las dos son extremas. Recibir, creer, confiar o rechazar en el corazón. Y la segunda es positiva, reflexionar al fin. ¡Qué bendición! ¿Cómo anima esto a que podamos seguir compartiendo el evangelio? Pero yendo al punto, dice el versículo 28 de esta salvación, y así hemos titulado a nuestro estudio, esta salvación. ¿Cuál es su relación con esta salvación, querido amigo o querido creyente? ¿Tiene usted esa certeza? No vaya a ser que usted está desaprovechando, desperdiciando ese privilegio. Permítame decirle, ya estoy extendiéndome en el tiempo que usualmente doy. Yo he tenido el privilegio, aludiendo al Día de la Madre, mis padres se casaron siendo creyentes en el Señor Jesucristo, y qué privilegio conocer la Escritura desde siempre. Pero yo tenía una religión, pero no tenía una relación. Yo creí que era una especie de nieto de Dios, ya que mis padres son hijos de Dios. Yo era una especie de hijo de hijos de Dios, nieto de Dios. No existe eso, qué equivocado estaba. Desaproveché por casi 15 años ese privilegio. Así que me encontré en esa misma situación. ¿Qué de usted? Usted dice, yo ya sé eso, ya conozco. Qué bueno, qué bendición. Yo conozco, yo entiendo, qué bueno. Comprendo, qué bueno. ¿Lo ha creído? De nada vale si no lo ha creído. ¿Qué va a hacer con esta salvación? Se trata de creer. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por el privilegio de conocer, de comprender, pero sobre todo de haber creído, de haber respondido por medio de la fe a tu gracia, la gracia salvadora. Y ahora por esta oportunidad de compartir con aquellos que están conectados o aquellos que lo han de hacer también. Gracias por esta salvación. En el nombre de Jesús. Amén.